Australia y México tienen un enemigo en común, uno muy poderoso. Comencemos con Australia. Recientemente, una oleada de doxing dirigida a cientos de judíos generó una gran desestabilización. Este incidente, en el que se filtraron, por cierto, en Facebook detalles muy personales como nombres, imágenes y profesiones de alrededor de 600 personas, ha sido atribuido precisamente a activistas pro-palestinos. ¿Qué tiene todo esto que ver con México? Déjenme contárselos en un momento. Pero primero, en respuesta, el gobierno australiano está tomando medidas ya para ilegalizar el doxing, que es básicamente un acto de invasión en línea de la privacidad personal que consiste en divulgar sin consentimiento de información personal con la otra intención, pues, de acosar, de humillar o de amenazar a las víctimas. El doxing no solamente se ha convertido ahora en una herramienta para el acoso en línea, sino que también puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. Y hoy Australia planea imponer multas precisamente para tratar de reducir o eliminar a las plataformas de redes sociales que se prestan a este tipo de actividades que ponen en riesgo la protección contra el discurso de odio, básicamente. Comencemos con este discurso de odio. Esta práctica del doxing lamentablemente no es única de Australia, y aquí es donde entra México. Desde las protestas antigubernamentales que ya vimos también en Hong Kong en el 2019, después vimos que emergió de nuevo en el conflicto en Ucrania, en donde el doxing se utilizó como una herramienta para acosar e intimidar a varios individuos en contextos globales. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan de las protestas del 2014, en ese conflicto, cuando había un intento de golpe de Estado, de revuelta en Ucrania, y a todas las personas que estaban ahí marchando en esas protestas le llegaron mensajes de textos diciendo que por haber acudido a las protestas iban a estar bajo vigilancia y supervisión. Es decir, se localizó por la ubicación de los teléfonos quienes participaron en las protestas. Y a pesar de todo esto, hay plataformas como TikTok que han definido y han prohibido explícitamente el doxing, mientras que hay otras como Facebook y Twitter, ahora X, que no tienen ninguna política clara sobre esto. Luego estamos viendo otros países que simplemente han implementado leyes específicas contra el doxing, otros dependen de legislaciones más generales y otros simplemente no han hecho nada. Y aquí entra México. El reciente caso de México, donde se filtró una base de datos con información personal, si ustedes recuerdan, apenas hace no más de 3 semanas, una lista con 319 periodistas y activistas, incluidos youtubers, que han cubierto las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es un claro ejemplo de cómo el doxing se está convirtiendo hoy en una herramienta de intimidación y de acoso en el ámbito político. Este incidente, más allá de ser un ataque directo a la libertad de expresión, hoy está poniendo en evidencia la vulnerabilidad de los datos personales en esta era digital y la necesidad también de una legislación más estricta y medidas de protección adecuadas para salvaguardar la privacidad en línea. Esta filtración, de la que fuimos testigos en México apenas hace unas semanas, sobre todos los datos de quienes habían ido a cubrir las conferencias de la mañanera del presidente López Obrador, evidentemente en una estrategia para generar odio, para generar rechazo e incluso exhibiendo datos personales de muchos de estos periodistas, no solamente compromete la seguridad personal de los afectados, sino que también amenaza con caldear los ánimos en un ya polarizado ambiente político, específicamente en el contexto de las próximas elecciones presidenciales en México. Y esta información incluye detalles como, por supuesto, nombres completos de los periodistas, nombres completos de los youtubers o influencers, correos electrónicos. También se filtró su RFC, su fecha de nacimiento, números telefónicos personales y los medios para los que trabajan. Incluso también se publicó su fotografía y su copia de su identificación oficial, de su INE. El hecho de que estos datos puedan haberse obtenido mientras se acreditaban en este sistema de acreditación de prensa de la Presidencia de la República, como sugiere la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales 3R3D, en un hackeo
o en una colación de un grupo hasta ahora desconocido con un ánimo de dañar más que al presidente, pues a las personas que cubren estos medios, porque más allá de que un medio de comunicación, llámese el Reforma, el Universal, La Jornada o un medio de comunicación independiente vaya a cubrir esas ruedas de prensa, exponer sus datos personales, la gran mayoría periodistas, refleja un problema muy grande de cómo el doxing hoy también es un enemigo, no solamente en Australia, sino en México, que está poniendo en peligro la seguridad de datos y la privacidad en línea, que al igual, repito, que como Australia deberían de tomarse medidas legislativas para combatirlo y sobre todo para atarle las manos por fin a plataformas como Facebook, como Instagram, como X, porque es algo que cada vez vemos cómo crece más y está poniendo en peligro a muchas personas, Alba. Claro, yo creo que no va a haber cartas en el asunto y debería de haber hasta que le toque a los diputados y senadores que les filtren sus bonos, dónde viven, el nombre de la novia, los correos electrónicos. Entonces, ¿con quién se comunican? ¿Quién se comunican? ¿Qué se comunican? Entonces, todo eso, cuando eso se filtre, entonces les va a doler y entonces ya van a querer legislar. Cuando debería de ser desde este momento, porque no debe por qué publicarse quiénes van a la mañanera. Sobre todo su INE, su dirección personal, exacto, sus teléfonos. Porque tú estás consumiendo el producto del medio. Si su medio, ya sea el Milenio, el Universal, el que sea, el periódico que sea, el medio de televisión que sea, va a cubrir la nota, envía a un reportero, no tiene por qué salir toda su información personal, porque no está cometiendo ningún delito, simplemente está haciendo su trabajo y su trabajo es ir a Palacio a escuchar la conferencia de prensa que hace todos los días el presidente. Claro. Si se levanta y dice algo, ok, se levantó y hizo una pregunta, pero no tiene por qué salir su información personal. Te caiga bien el medio, no te caiga bien el medio, te caiga bien o no te caiga bien el presidente, esa es información que no se debe hacer pública, ni su RFC, ni su nombre completo, porque pone en peligro y vulnera la seguridad de la persona. O sea, ellos van... Ahora, hackers ha habido siempre. Sí, claro. El problema es que estas plataformas como Facebook o Twitter, sobre todo Facebook, que no puedes poner muchas cosas porque enseguida hay restricción, pero para otras hay apertura total para prácticas como el doxing. Precisamente acaba de ser citado Mark Zuckerberg de nuevo al Senado estadounidense y ahí ofreció una disculpa pública por poner en riesgo a niños, a menores de edad y a familias completas. Claro. Pero claro, en México nadie lo está citando y en México nadie le está amarrando las manos para que regule todo este tipo de prácticas que, por cierto, podrían terminar en tener una influencia electoral a través de plataformas digitales y de medios o dirigidos desde ya se vio en Estados Unidos. Exacto. No es algo que no pueda pasar. Ya se vio en Estados Unidos. Y por supuesto, al filtrar esta información en México, no solo se está poniendo en peligro al reportero, al medio, al que haya ido, al que se filtró, está poniendo en peligro a toda su familia. Porque si algo sabemos es que hay mucha gente que se apasiona demasiado. Claro. Mira, dice Lourdes Amador, ya aclararon que fue un hackeo, ya está muy antigua la información. Sí, el problema no es que haya sido un hackeo, ese es solo un ejemplo, Lourdes, del doxing. Y de la falta de regulación legislativa en contra del doxing y de esta práctica que déjame te muestro, va a volver a pasar una y otra vez hasta que no se sancione o se amenace con sanciones graves o multas enormes a las plataformas digitales si no toman medidas drásticas para prevenir que esto pase. De hecho, Lourdes Amador, el doxing es eso, es un hackeo y la publicación del hackeo en las redes sociales. Eso es el doxing. Porque, por ejemplo, si alguien lo hackea, pero a la hora de que lo quiere publicar en Facebook, Facebook lo restringe, pues entonces no llega a mayores. Exacto. Estuvo mal el hackeo, pero afortunadamente no logra llegar a una cantidad masiva de personas para hacerle un daño a esa persona, que es precisamente lo que encaja en la definición de doxing. Y nuevas prácticas salen en redes digitales a una tecnología que avanza a pasos agigantados y que pues también nuestras legislaciones tienen que avanzar
en los mismos pasos agigantados. No nos podemos quedar atrás en las legislaciones porque el mundo está yendo muy, muy rápido. Como les decíamos, en las visas de nómadas digitales, México se está quedando atrás. En la implementación de una ley contra el doxing, México se está quedando atrás y ya tuvo un hackeo como el que estábamos poniendo de ejemplo. Ya debían de estar legislando. Es una buena oportunidad, por cierto, porque viene un cambio en el Congreso de la Unión, hay candidatos a diputados y entonces lo que tenemos que escuchar es cuáles son sus propuestas legislativas, qué es lo que quieren llegar a hacer, porque hay mucho por hacer y poco se ha hecho en el ámbito tecnológico. Aclaro. En este ámbito tecnológico, yo creo que hay cosas que la verdad que bueno, por ejemplo, el tema de las bolsas de plástico. Eso está muy bien. De un solo uso, México lo prohibió mucho, pero mucho antes que Canadá y que muchos otros países, pero en otros que nos ponen en riesgo, nos hemos quedado atrás. Y es una buena oportunidad para pues aquellos que quieren o están corriendo para diputados, por ejemplo, para tener buenas propuestas y nosotros para saber por quién votar en base a sus propuestas. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.